Yo quiero que devolvámonos un poquito porque saltamos demasiado y hay que puntualizar algunos elementos. Yo le preguntaba a Arley, ¿qué es la iglesia? Sí, la iglesia es la esposa de Jesucristo. Pero, a ver, dice acá, ¿cierto? Se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con los pecados. Entonces recordemos que la iglesia la formamos todos nosotros los bautizados, todos nosotros los bautizados, porque cuando las personas no tienen claridad qué es la iglesia, ¿cierto? Entonces les queda fácil decir, es que los curas, es que las monjas, no, la iglesia somos todos nosotros. La iglesia somos todos los que estamos acá, toda la comunidad de bautizados, somos la iglesia. Y por eso cuando yo decía que si ustedes pecan o yo peco, ofendemos la iglesia. Porque además de lo que decía Arley, que es cierto que es la esposa de Jesucristo, ¿sí? Tengamos en cuenta que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿cierto? Y ese cuerpo somos todos nosotros y nosotros somos, ¿cierto? La iglesia, conformamos la iglesia. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque decimos allí como en el bautismo, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. No es ustedes son la iglesia, no los clérigos son la iglesia, la iglesia es una comunidad de bautizados, que cuando yo peco, hiero la iglesia, ofendo a la iglesia con mis pecados. Aunque ustedes no se den cuenta que yo haya pecado, pues sencillo, estoy ofendiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque es la esposa de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de nuestra iglesia. Entonces, por eso nos dice allí, en lo que ustedes están manifestando ahora, entonces nos mueve a la conversión, ¿cierto? Es un sacramento que debe mover a todos, no solo al sacerdote, sino todos. Debe ser movida a conversión, ¿cierto? Debe ser movida a través del ejemplo y también de las oraciones. Entonces, esa es la riqueza donde si yo dejo de amar, pues digamos que estoy ofendiendo o debilitando el cuerpo de Cristo, ¿sí? Dañando ese cuerpo maravilloso de Cristo. Y claro, vamos a experimentar ¿qué? Pues vamos a experimentar la sanación, precisamente por eso, porque hiero a alguien, ofendo a alguien, reconciliándome, restauro, sano, limpio y purifico esa ofensa. Padre, por eso es que cuando nosotros vamos al sacramento de la reconciliación, vamos cargados. Y cuando salimos de ese sacramento de la reconciliación, salimos suaves, salimos ligeros y muchas veces vamos con dolores y ya en el sacramento de la reconciliación ya nos ha sanado nuestro Señor Jesucristo. Y como su merced nos ha enseñado, también en el sacramento de la reconciliación hay ese exorcismo que a veces nosotros necesitamos y solo estamos esperando es que el sacerdote no lo haga o el obispo no lo haga cuando es Cristo en el sacramento de la reconciliación, ya sanándonos física y espiritualmente. Es esa sanación, es esa tranquilidad, es esa paz que recibimos en el sacramento de la reconciliación. ¿Verdad, Padre? Miren, cuando nosotros nos acercamos al catecismo de la Iglesia Católica, vamos encontrando como la clarificación de todo esto. Entonces, por eso nos dice allí en el catecismo que al sacramento de la penitencia se le denomina el sacramento de la reconciliación, porque lo que hace es donde lo que Dios está haciendo a través de este sacramento es, primero, lo que hace es llamar, ¿cierto? ¿Y llamar a quién? Llamar a la conversión, ¿cierto? Es el llamado que Jesús nos hace, ¿sí? ¿Cuál es el tercer misterio de luz? ¿Cierto? El tercer misterio de luz, como ustedes lo saben de memoria, es la predicación del reino de los cielos y el llamado a la conversión, ¿cierto? Entonces, el sacramento de la penitencia es a través de ese sacramento, Jesús me está llamando. Es la misma llamada de Jesucristo, es la misma llamada de Dios diciéndome, ven, conviértete, cambia. ¿Cuántas veces de pronto hemos escuchado que personas dicen, si Dios me diera una oportunidad? Yo solo le pido a Dios una oportunidad.
Y yo digo, ¿será que de verdad le estoy pidiendo una oportunidad a Dios? Porque si yo me quedo mirándome en mis 55 años, pues yo creo que Dios a mí no me ha dado una oportunidad. Yo creo que me ha dado como 48 años de oportunidades y de pronto de tantas oportunidades ni siquiera las estoy aprovechando. Sí, padre, mira, yo quisiera como retroceder un poquitico cuando dijiste ahorita de debilitar la iglesia, ¿no? Yo por experiencia puedo decir que cuando peco me siento débil, me siento sin fuerzas, me siento triste, desanimado, porque el pecado hace en nosotros quitarnos esa fuerza que nos da el Espíritu Santo para actuar, para tener esa gracia operante, ¿no? Para dar testimonio, para seguir en un camino de conversión, no de una manera cualquiera, sino de una manera comprometida, que es lo más importante, ¿no? Entonces, sí es muy importante uno estar en gracia de Dios para sentirse fortalecido espiritualmente. Por eso uno ve muchas almas languidecidas, débiles, tristes, desanimadas. Por eso uno dice, esta persona espiritualmente está muy mal. ¿Cuánto falta le hace ir a